Lo que hoy es la Argentina perteneció al Virreinato del Perú hasta que en 1776 el rey Carlos III creó el Virreinato del Río de la Plata, cuyo primer virrey fue Pedro de Ceballos. La capital, Buenos Aires, se convirtió en un gran puerto comercial. El sistema de monopolio impuesto por España prohibía comerciar con otro país que no fuera España, por lo que se encarecían los productos y se complicaba la exportación. En 1806 y 1807 se produjeron dos invasiones inglesas que fueron resistidas por el pueblo de Buenos Aires. Las invasiones inglesas demostraron que España no podía defender estratégicamente sus colonias. La ocupación francesa de España por Napoleón, la captura del rey Carlos III y su hijo Fernando VII y la caída de la Junta Central de Sevilla impulsó la formación de un gobierno propio. El 25 de mayo de 1810 se formó la primera Junta de Gobierno presidida por Cornelio Saavedra. Entre 1810 y 1820 se vivió un clima de inestabilidad política. Se suceden los gobiernos de la primera Junta en 1810, Junta Grande en 1811, triunviratos entre 1811 y 1814 y el directorio entre 1810 y 1820 que no pueden consolidar su poder. El 9 de julio de 1816, el Congreso de Diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamó la independencia. A partir de 1819, en el país se fueron definiendo claramente dos tendencias políticas: los federales, partidarios de las autonomías provinciales, y los unitarios, partidarios del poder central de Buenos Aires. Estas disputas políticas desembocaron en una larga guerra civil, cuyo primer episodio fue la batalla de Cepeda, ocurrida el 1 de febrero de 1820, cuando los caudillos federales de Santa Fe, Estanislao López, y de Entre Ríos, Francisco Ramírez, derrocaron al directorio al mando de Rondó. A partir de entonces, cada provincia se gobernará por su cuenta. La principal beneficiada por la situación será Buenos Aires, la provincia más rica, que retendrá para sí las rentas de la aduana y los negocios del puerto. En 1829, uno de los estancieros más poderosos de la provincia, Juan Manuel de Rosas, asumió la gobernación de Buenos Aires y ejerció una enorme influencia sobre todo el país. A partir de entonces y hasta su caída en 1852, retendrá el poder en forma autoritaria, persiguiendo duramente a sus opositores y censurando a la prensa, aunque contando con el apoyo de amplios sectores del pueblo y de las clases altas porteñas. Durante el rosismo creció enormemente la actividad ganadera bonaerense, las exportaciones y algunas industrias del interior que fueron protegidas gracias a la ley de aduanas. Rosas se opuso a la organización nacional y a la sanción de una constitución, porque ello hubiera significado el reparto de las rentas aduaneras al resto del país y la pérdida de la hegemonía porteña. Justo José de Urquiza era gobernador de Entre Ríos, una provincia productora de ganado como Buenos Aires, que se veía seriamente perjudicada por la política de Rosas, que no permitía la libre navegación de los ríos y frenaba el comercio y el desarrollo provinciales. En 1851, Urquiza se pronunció contra Rosas y formó, con ayuda brasileña, el Ejército Grande, con el que derrotó definitivamente a Rosas en Caseros el 3 de febrero de 1852. Urquiza convocó a un Congreso Constituyente en Santa Fe, que en mayo de 1853 sancionó la Constitución Nacional. Pero aunque ya no estaba Rosas, los intereses de la clase alta porteña seguían siendo los mismos, y Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina dieron un golpe de Estado conocido como la Revolución del 11 de septiembre de 1852. A partir de entonces, el país quedó por casi 10 años dividido en dos: el Estado de Buenos Aires y la Confederación, formada por el resto de las provincias con capital en Paraná. La separación duró casi 10 años, hasta que en septiembre de 1861 el líder porteño Bartolomé Mitre derrotó a Urquiza en Pavón y unificó al país bajo la tutela porteña. A partir de Pavón se sucedieron los gobiernos de Bartolomé Mitre entre 1862 y 1868,
Domingo Faustino Sarmiento entre 1868 y 1874 y Nicolás Avellaneda entre 1874 y 1880, quienes concretaron la derrota de las oposiciones del interior, la ocupación de todo el territorio nacional y la organización institucional del país, fomentando la educación, la agricultura, las comunicaciones, los transportes, la inmigración y la incorporación de la Argentina al mercado mundial como proveedora de materias primas y compradora de manufacturas. En 1880 llegó al poder el general Julio Argentino Roca, quien consolidó el modelo económico agroexportador y el modelo político conservador basado en el fraude electoral y la exclusión de la mayoría de la población de la vida política. Se incrementaron notablemente las inversiones inglesas en bancos, frigoríficos y ferrocarriles, y creció la deuda externa. A partir de la crisis de 1890, surgieron las oposiciones al régimen. Por el lado político, la Unión Cívica Radical luchaba por la limpieza electoral y contra la corrupción, mientras que, por el lado social, el movimiento obrero peleaba por la dignidad de los trabajadores desde los gremios socialista y anarquista. La lucha radical expresada en las revoluciones de 1893 y 1905 y el creciente descontento social expresados por innumerables huelgas llevaron a un sector de la clase dominante a impulsar una reforma electoral que calme los ánimos y traslade la discusión política de las calles al Parlamento. En 1912, el presidente Roque Sáenz Peña logró la sanción de la ley que lleva su nombre y que establece el voto secreto y obligatorio. La aplicación de la ley Sáenz Peña hizo posible la llegada del radicalismo al gobierno. Los radicales gobernarán el país entre 1916 y 1930 bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear, e impulsarán importantes cambios tendientes a la ampliación de la participación ciudadana, la democratización de la sociedad, la nacionalización del petróleo y la difusión de la enseñanza universitaria. El periodo no estuvo exento de conflictos sociales derivados de las graves condiciones de vida de los trabajadores. Algunas de sus protestas, como la de la Semana Trágica y la de la Patagonia, fueron duramente reprimidas, con miles de trabajadores detenidos y centenares de muertos. El 6 de septiembre de 1930, los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo encabezaron un golpe de Estado apoyado por grupos políticos conservadores y expulsaron del gobierno a Yrigoyen, inaugurando un periodo en el que volvió el fraude electoral y la exclusión política de las mayorías. En 1933 se firmó el pacto Roca-Runciman con Inglaterra, que aumentó enormemente la dependencia argentina con ese país. Se sucedieron los gobiernos conservadores. El general Uriburu entre 1930 y 1932, el general Justo entre 1932 y 1938, Roberto Ortiz entre 1938 y 1942 y Ramón Castillo entre 1942 y 1943, que se desentendieron de los padecimientos de los sectores populares y beneficiaron con sus políticas a los grupos y familias más poderosas del país. En 1943, un grupo de militares nacionalistas dio un golpe de Estado y derrocó al presidente Castillo. Dentro de este grupo se destacó el coronel Juan Domingo Perón, quien, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, llevará adelante una política tendiente a mejorar la legislación laboral y social, como vacaciones pagas, jubilaciones, tribunales de trabajo. El apoyo popular a Perón lo llevará al gobierno en las elecciones de 1946. Durante sus dos presidencias, Perón, que ejercerá el poder limitando el accionar de la oposición y censurando a la prensa, impulsará una política que combinaba el impulso de la industria y el empleo, las comunicaciones y los transportes, con la acción social desarrollada por Eva Perón a través de la construcción de hospitales, escuelas, hogares para niños y ancianos y ayuda económica para los más pobres.
En 1955, un golpe militar derrocó a Perón, que marchó al exilio. A partir de entonces y hasta 1973, los peronistas no podrán votar por su partido. En ese periodo habrá dos presidentes civiles, Arturo Frondizi y Arturo Illia, que intentarán impulsar el desarrollo nacional y poner fin a la proscripción del peronismo. Ambos serán derrocados por golpes militares. El golpe del 66, llamado Revolución Argentina, se prolongó en el poder por 7 años hasta que la presión popular expresada en violentas protestas como el Cordobazo y en la aparición de grupos guerrilleros obligó a los militares a llamar elecciones el 11 de marzo de 1973. El candidato peronista Héctor Cámpora resultó electo. Entre 1973 y 1976 gobernó nuevamente el peronismo con 4 presidentes: Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón, quienes intentaron retomar algunas de las medidas sociales del primer peronismo, como el impulso de la industria y la acción social, el mejoramiento de los sueldos y el control de precios. Pero los conflictos internos del movimiento peronista y la guerrilla, sumados a la crisis económica mundial de 1973, complicaron las cosas, que se agravaron aún más con la muerte de Perón en 1974 y la incapacidad de su sucesora Isabel Perón para conducir el país. Esta crisis fue utilizada como excusa para terminar con el gobierno democrático y dar un nuevo golpe militar. La dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 contó con el decisivo respaldo de los grandes grupos económicos nacionales y el financiamiento permanente de los grandes bancos internacionales y los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial y el FMI. El saldo de su gestión fue el de miles de muertos y desaparecidos, centenares de miles de exiliados, la derrota del ejército argentino en Malvinas, la multiplicación de la deuda externa por 5, la destrucción de gran parte del aparato productivo nacional y la quiebra y el vaciamiento de la totalidad de las empresas públicas a causa de la corrupción de sus directivos. Desde 1983, el país vive en democracia, restableciéndose las libertades públicas y los derechos humanos, y la cultura argentina volvió a destacarse en el mundo. La herencia dejada por la dictadura militar fue muy pesada, y los sucesivos gobiernos, Raúl Alfonsín 1983-1989 y Carlos Menem 1989-1999, vieron condicionados sus planes sociales y políticos por las presiones económicas. Menem entendió que la solución pasaba por una política de privatizaciones. Esta política generó una breve etapa de bienestar entre 1991 y 1995, pero que concluyó con una profunda crisis que generó desocupación y aumentó notablemente la deuda externa. Durante la década en que fue presidente, reconvirtió al movimiento nacional y popular peronista en una fuerza política neoliberal en lo económico y conservadora en lo político. Este alejamiento ideológico de las bases doctrinarias peronistas le permitió forjar una alianza electoral que lo llevó 2 veces a la presidencia. Esa coalición estuvo formada por las clases sociales populares, los trabajadores, que tradicionalmente apoyaron al justicialismo, y también por sus tradicionales enemigos, los productores rurales, los financistas internacionales, los grandes industriales y las clases sociales altas. Durante la campaña presidencial, Menem había prometido una revolución productiva que comenzaría con un salariazo en la línea del viejo populismo. La política económica que implementó contradijo estos postulados. La economía de libre mercado tomó fuerza desde principios de 1991, cuando, después de un nuevo estallido hiperinflacionario, se puso en marcha el llamado Plan de Convertibilidad. En 1994, con la reforma de la Constitución, Menem quedó habilitado para presentarse a los comicios presidenciales de 1995. Pese a la amplia victoria, la situación no era alentadora para el gobierno ese año. Gracias al plan de convertibilidad, la inflación, que a fines de 1989 era de 5.000%, en 1994 se redujo a solo el 3,9% y seguía en baja. Pero crecen los despidos en la administración pública y en las empresas privadas los salarios bajaban, aumentaba el desempleo y el subempleo.
Menem, cuya administración dependía de los capitales foráneos, debió aceptar las imposiciones de organizaciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En 1999, la Alianza, una coalición electoral conformada por la Unión Cívica Radical, triunfó en las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 1999 con la fórmula de la Rúa Álvarez. La gestión aliancista estuvo fuertemente condicionada por la herencia recibida del menemismo. El principal condicionamiento económico fue el monto de la deuda externa, que equivalía al 43% del Producto Bruto Interno. A fines del año 2000, la economía atravesaba una coyuntura de más de 2 años de caída del Producto Bruto Interno. El país no parecía estar en condiciones de pagar los intereses de la deuda. El plan de convertibilidad generó una fuerte deuda social. En el año 2000, 13 millones de personas vivían en la pobreza. La desocupación había avanzado ininterrumpidamente desde 1991, afectando a sectores más amplios de la población. Entre los que trabajaban, 2 de cada 5 lo hacían en negro, sin protección social alguna. El Estado se limitó a asistir a los más necesitados. La alianza se enfrentó con la necesidad de formular políticas sociales sin contar con los recursos de un Estado virtualmente quebrado. Era generalizado el descreimiento de los ciudadanos respecto de las normas de hacer política, a las que juzgaban corruptas e inoperantes. En noviembre de 2001, los medios informaban que cada día 2.000 argentinos caían bajo la línea de la pobreza. La situación se hizo gravemente conflictiva. El presidente había perdido su capital político y el ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, no encontraba recursos para tranquilizar a la población. Varios gremios estatales estaban en huelga, mientras que en los barrios de la capital la gente hacía escuchar su descontento, protesta que se conoció con el nombre de cacerolazo. En todo el país, las protestas cortaban las rutas y las calles, el piquete irrumpía en la vida política argentina. Para evitar la fuga de depósitos bancarios, el 1 de diciembre Cavallo decretó el estado de excepción monetaria. Este golpe económico, conocido como el corralito, significaba que todos los depósitos bancarios quedaban inmovilizados durante 90 días. Además, que las extracciones de efectivo tenían un tope de hasta 250 pesos o dólares por semana. Así el dinero desapareció de la calle, el consumo se retrajo y la actividad productiva y comercial se paralizó. Masivamente, agrupaciones sociales, partidos políticos y centrales sindicales se opusieron a las medidas y promovieron movilizaciones y paros de protesta. Entre el 13 y el 20 de diciembre se iniciaron los saqueos contra los supermercados, que comenzaron en Rosario y luego se generalizaron al resto de las provincias. Frente a la escalada de violencia, el 19 de diciembre, el presidente de la Rúa decretó el estado de sitio. Transmitió un discurso por la cadena nacional. Este discurso no había terminado cuando, en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, comenzaron a escucharse cacerolazos. Una multitud salió a las calles y marchó hacia la Plaza de Mayo, el Congreso, la Quinta de Olivos y la Casa de Cavallo. A la medianoche se dio a conocer la renuncia de Cavallo. De la Rúa ordenó la represión, que dejó como resultado 32 muertos y cientos de heridos en todo el país. Pero nada pudo detener la movilización. El 21 de diciembre de 2001, luego de leer su renuncia por cadena nacional, deja la Casa Rosada en el helicóptero presidencial que lo lleva a Olivos. Tras la renuncia de la Rúa, Ramón Puerta lo reemplaza provisoriamente hasta que la Asamblea Legislativa designa, basándose en la ley de acefalía, a un gobernador, a Rodríguez Sá, que contaba con el apoyo de un sector del peronismo, pero Duhalde y otros no confiaban que Rodríguez Sá convocara a elecciones en marzo. Rodríguez Sá viaja a San Luis, desde donde presentó su renuncia en una cadena nacional. Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, asumió interinamente la presidencia. El senador Eduardo Duhalde juró como presidente por el mandato inconcluso de Fernando de la Rúa, plazo que tampoco cumpliría tras las muertes de Costecchi y Santillán en 2002. La incertidumbre sobre qué era lo que sucedería en el país
entró en los hogares de casi todos los argentinos. En la obra de gobierno de Duhalde se destacaron el fin de la convertibilidad y devaluación de la moneda, especificación forzada de los depósitos bancarios en moneda extranjera, declaración de la emergencia alimentaria y ocupacional a nivel nacional, distribución de planes sociales como paliativo a la crisis, plan económico productivista. Se anticipa en 6 meses la convocatoria a elecciones presidenciales. En el año 2003, la fórmula Kirchner-Scioli triunfó en las elecciones presidenciales. Su obra de gobierno incluyó integración con Latinoamérica, reducción de los índices de pobreza, indigencia y desempleo, derogación de la ley de reforma laboral, la ley Banelco, aumento del salario real, mejora en la distribución del ingreso, sanción del Plan Nacional de Regulación del Trabajo y creación del Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social, activa política para promover los derechos humanos, crecimiento de la construcción y la industria por sustitución de importaciones, pago total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, juicios por delito de lesa humanidad, ley de financiamiento educativo, creación del Museo de la Memoria, reestatización del correo, de los servicios de agua potable y de los astilleros Tandanor, jubilación automática para trabajadores autónomos, acercamiento con organizaciones sociales y de derechos humanos, rechazo conjunto con otros países de la región al área de libre comercio de las Américas, renovación de la Corte Suprema de Justicia, Plan Federal de Salud, intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, planes para la construcción de viviendas y numerosas obras públicas. Su obra de gobierno incluyó profundización de las políticas implementadas en el primer gobierno, reforma de la Carta del Banco Central de la República, ley penal tributaria, incremento en la realización de obras públicas, plan estratégico agroalimentario y agroindustrial, lanzamiento y puesta en órbita del satélite ARSAT, firma de numerosos convenios comerciales con la República Popular China, reestatización de parte de los servicios ferroviarios y de yacimientos petrolíferos fiscales, cesión del subterráneo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, nuevo Código Civil y Comercial, plan Procrear impulsando las soluciones habitacionales, inauguración del Centro Cultural Presidente Néstor Kirchner. Frente a la grave crisis político-institucional que transitaba el país en el año 2001, Mauricio Macri decide crear junto a un grupo de ciudadanos la Fundación Creer y Crecer, con la misión de trabajar en el desarrollo, diseño y ejecución de políticas públicas en la búsqueda de soluciones para los problemas de la ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina. Tiempo más tarde, junto a otras personas con la misma vocación de cambiar la realidad, Mauricio Macri funda un partido político. Dado el espíritu que los impulsa, deciden denominarlo Compromiso para el Cambio. En julio de 2005, como presidente del partido, realiza un frente estratégico con el partido Recrear Argentina para las elecciones de ese año. El frente, que tiene como nombre Propuesta Republicana, PRO, se presenta en los distritos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Entre 2005 y 2007, Mauricio Macri se desempeña como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el año 2007 es elegido como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ratifica en las elecciones de 2011 por un segundo periodo. En 2015, Mauricio Macri se presenta como candidato a presidente por el Frente Cambiemos. El 22 de noviembre es electo presidente de la República Argentina con el 51,34% de los votos. Continuamos con el desarrollo del sistema educativo nacional como instrumento socializador y creador de un sentido de identidad y pertenencia. En el panorama educativo, en épocas del virreinato, la instrucción se llevó a cabo en las encomiendas, en las reducciones y en las misiones, y estaba a cargo de religiosos franciscanos o jesuitas. Los jesuitas realizaron una amplia labor de educación de los aborígenes para convertirlos en reales súbditos de la corona e instruirlos en la fe católica. La enseñanza incluía doctrina católica y nociones elementales de lectura, escritura y cálculo. Se impartía a ambos sexos por separado desde los 7 a 17 años en varones y 15 en mujeres.
Quedaban excluidos de recibir educación los negros, zambos y mulatos que solo eran instruidos en la fe católica. La educación de los españoles y sus hijos estaba a cargo de los miembros de la familia o maestros particulares autorizados por el cabildo según reglamentos minuciosos de edad y linaje de sangre. La enseñanza elemental se brindaba en los hogares, aunque había escuelas conventuales, parroquiales y escuelas del rey, sostenidos por los cabildos. El material de estudio escolar incluía cartillas o silabarios, y se aprendía a leer memorizando el abecedario. Los libros de lectura tenían fuerte contenido moral. El nivel secundario se cursaba en colegios de estudios preparatorios para el ingreso a la universidad. El Colegio Real Seminario Convicto de Nuestra Señora de Montserrat fue establecido por los jesuitas en Córdoba el 19 de agosto de 1687 como preparatorio para estudios universitarios. La Universidad Nacional de Córdoba se fundó en 1613, aunque su origen se remonta a 1610, cuando la Compañía de Jesús creó el Colegio Máximo. La universidad estuvo en manos de los jesuitas hasta su expulsión en 1797. La Revolución de Mayo impuso una nueva concepción educativa al formar una conciencia ciudadana a través de la educación popular. Fueron comunes la circulación de catecismos patrióticos que, conservando las formas, cambiaron el contenido de las obras de Dios a las virtudes del gobierno republicano y la libertad. Se fundaron escuelas de primeras letras en Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero. La Asamblea del año 13 suprime los castigos corporales en las escuelas, muy comunes en esas épocas para alumnos indisciplinados, por considerarlos absurdos y perjudiciales para niños que se educaban para ser ciudadanos libres. En 1816 se aprueba el reglamento para escuelas de campaña que estableció el principio de obligatoriedad escolar, siendo este encomendado a alcaldes y sacerdotes. La labor de Bernardino Rivadavia entre 1820 y 1824 fue una de las más vastas y fecundas antes de Sarmiento. Entre las numerosas medidas que adoptó para asegurar los beneficios de la educación a todos los habitantes se citan la implementación de la obligatoriedad escolar en 1822, la creación de escuelas para niñas a cargo de la Sociedad de Beneficencia, facilitar la acción docente de particulares, reglamentar la libertad de enseñanza y establecer oficialmente en Buenos Aires el sistema lancasteriano, mediante el cual se ponía en práctica un sistema de enseñanza mutua a cargo de un monitor o alumno avanzado bajo la supervisión de un maestro. El monitor se ocupaba de hasta 10 alumnos, permitiendo así impartir instrucción a bajo costo. Rivadavia orientó la enseñanza secundaria sobre una formación científica. Así, en 1823, reestructuró el Colegio de Ciencias Morales en el Colegio de Ciencias Naturales. Hacia 1830, un grupo de intelectuales argentinos propone el abandono de ideas monárquicas heredadas de la corona y la instalación de un sistema de gobierno que garantice el derecho de sus ciudadanos. Entre sus miembros, muchos de los cuales fueron exalumnos del Colegio de Ciencias Morales, se incluyen Esteban Echevarría, Vicente Fidel López, Juan María Gutiérrez, José Mármol, Félix Frías, Marco Avellaneda, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, entre otros. Este grupo, fuertemente influenciado por el romanticismo francés e inglés, fundó en 1837 en Buenos Aires el Salón Literario para debatir temas culturales, sociales, políticos y filosóficos. Los románticos de la generación del 37 se consideran hijos de la Revolución de Mayo, porque habían nacido después de su estallido y los únicos capaces en dirigir el progreso del país. Entre las ideas y principios que sustentaban se citan la estructuración de una identidad y cultura nacional, la difusión democrática y popular de los bienes culturales, el desarrollo de tendencias e ideas renovadoras como libertad y progreso. Estas ideas fueron transmitidas mediante sus obras literarias como el cuento El Matadero y la poesía La Cautiva de Echeverría, Facundo y Civilización o Barbarie de Sarmiento
y Amalia de José Mármol. La oposición a Rosas llevó a la persecución del grupo, por lo que en 1838 Echeverría crea una sociedad secreta de carácter político llamada La Joven Argentina y conocida tradicionalmente como Asociación de Mayo. Más tarde surgiría el dogma socialista cuyos valores de igualdad, libertad, democracia y progreso fomentaron un modelo de crecimiento cualitativo donde la educación fue el pilar que sostuvo la formación de la nacionalidad. Durante el periodo entre 1811 y 1852, la mayoría de los niños no concurría a la escuela. Las luchas internas, la difícil situación económica y la falta de educadores impidieron la creación masiva de escuelas y la implementación de un sistema educativo popular. A partir de la sanción de la Constitución y de la organización nacional, se desencadenó un profundo cambio en la vida política y social. La creación de instituciones oficiales, la construcción de vías férreas, la producción y exportación de lana y trigo, sumado a la llegada masiva de inmigrantes, fueron las señales de un proceso de modernización temprana. El espíritu de la época apuntaba a la alfabetización universal a través de un programa de educación popular. El presidente Sarmiento tuvo como objetivo educar al soberano y prepararlos para la ciudadanía. Se crearon muchas escuelas primarias, bibliotecas públicas y escuelas normales para la formación de maestros. Las escuelas públicas coexistían con escuelas privadas y de colectividades de inmigrantes. Los contenidos escolares abarcaban lectura, conocimientos de texto de la Constitución Nacional y la inclusión de historia y geografía. El inicio de la educación formal en Argentina se remonta a fines del siglo XIX. Durante los más de 100 años siguientes, el desarrollo del sistema educativo nacional distingue 3 periodos que marcaron claramente el rumbo de la educación. Durante el primer periodo, que se remonta a la época de 1880, la clase ilustrada dirigente conforma una hegemonía política con surgimiento del Estado oligárquico liberal centralista, que impone un modelo fuertemente excluyente en lo económico y político. Durante este periodo, la educación jugó un papel central para la integración social, la consolidación de la identidad nacional, la generación del consenso y la construcción del propio Estado. La función político-sociocultural de la educación se realizó mediante 2 estrategias. Una era la universalización de la escuela primaria y la organización e impulso de las escuelas secundarias para formar clases dirigentes. El segundo periodo, que se extiende desde la época de la posguerra hasta 1980, se basó en la idea de articular sistema educativo, recursos humanos y crecimiento económico, y es conocido como educación para el desarrollo. El nuevo paradigma estaba fundado en la convicción de que el desarrollo económico debía ser impulsado por la elevación del nivel educativo, y la educación adquiere así sentido de inversión y no de gasto. Cobra fuerza vital la teoría del capital humano, que vincula nivel educativo personal con ingresos. El Estado interviene activamente en políticas sociales, y la escuela fue una de las estrategias destinadas a incorporar nuevos sectores a la participación social. Hay un aumento masivo de la matrícula en las escuelas primarias y secundarias y masificación de la profesión docente. En la tercera etapa, a partir de 1990, la educación es signada en una economía de mercado y globalizada. La educación tiene un rol trascendental tanto en el desarrollo económico como en el comportamiento humano. Las políticas educativas y el rol del Estado tienen como fin la inserción en el mundo globalizado, la recomposición de los dispositivos de regulación y control del Estado y el de la demanda por la integración social, acordándose contenidos básicos con los ejes del trabajo y la construcción de ciudadanía como aspectos destacados.